El puente de la UNSS Indomitable se estremeció cuando otra explosión recorrió el vacío exterior. La almirante Catherine Chen se aferró al reposabrazos de su silla de mando y observó la pantalla táctica con ojos fríos y calculadores. 3 años de guerra le habían enseñado a leer la muerte en el movimiento de los puntos en una pantalla. Su nave de mando está inutilizada, almirante. El comandante James Okoye informó desde su puesto. Su voz era firme a pesar del caos que los rodeaba. La flota Corax está rompiendo la formación. Están intentando retirarse. Chen miró la pantalla principal. Los restos de cientos de naves flotaban en un cementerio de metal y fuego. Naves humanas. Naves alienígenas. Ya no importaba. Ahora eran solo ataúdes, a la deriva en la fría oscuridad cerca de la órbita de Neptuno. La batalla de Neptuno llevaba 16 horas rugiendo. 16 horas de infierno. La Confederación Corax había desplegado todo su poder a las puertas de la humanidad. Decididos a terminar lo que empezaron hace 3 años cuando atacaron las colonias exteriores de la Tierra sin previo aviso, vinieron a exterminar. Vinieron a conquistar. Pero la humanidad tenía otros planes. Almirante, tenemos soluciones de fuego en sus naves capitales restantes, gritó el oficial de armas. La joven teniente Park parecía agotada, con el uniforme manchado de sudor y sangre por una herida leve. Podemos acabar con ellos. Podemos acabar con esto ahora mismo. Chen se puso de pie lentamente. Le dolían las piernas. Le dolía todo el cuerpo. No había dormido en 2 días. Ninguno de ellos lo había hecho. Caminó hacia la ventana delantera y contempló la carnicería. Los Corfak eran criaturas reptilianas de casi 2,4 metros de altura con escamas que iban del verde intenso al negro medianoche. Eran guerreros por cultura, conquistadores por naturaleza cuando entraron en contacto con la humanidad. Solo veían presas débiles, mamíferos blandos que hablaban demasiado de paz y cooperación. Aprendieron de otra manera. La guerra había sido brutal. La Tierra perdió colonias en Titán, Ganímedes y Europa en los primeros 6 meses. Millones murieron. Las fuerzas humanas estaban dispersas, desprevenidas, superadas en armamento. Pero los humanos se adaptaron. Aprendieron. Lucharon con una desesperación que conmocionó a los Corfak, que esperaban una rendición rápida. Ahora, 3 años después, la flota combinada de la humanidad finalmente había hecho retroceder al enemigo. Habían ganado por los pelos. ¿Cuántas naves nos quedan?, preguntó Chen en voz baja. Okoye revisó su pantalla. 42 naves con capacidad de combate, almirante. Otras 19 están gravemente dañadas, pero estables. No necesitaba terminar el resto. Chen asintió. Habían comenzado la batalla con 230 naves. Las matemáticas de la guerra eran simples y crueles. Y los Corfax aún conservan aproximadamente 70 naves en su flota. Pero su estructura de mando está rota. La nave insignia del alto comandante Vares va a la deriva sin energía. Están derrotados. Almirante, lo saben. El oficial táctico habló. Almirante, estoy recibiendo comunicación prioritaria del comando terrestre. Quieren saber nuestro estado e intenciones. Chen regresó a su silla, pero no se sentó. Comuníquelos con el canal de mando. La pantalla parpadeó y apareció el rostro de la secretaria general Amara Okonkwo. La mujer parecía tan cansada como Chen. Tras ella, Chen pudo ver el centro de comando de emergencia en las profundidades de Ginebra, a los políticos y líderes militares que habían guiado a la humanidad en su hora más oscura. El almirante Chen, secretario general, dijo, felicitaciones por su victoria. El Consejo está reunido y esperando su informe. Gracias, señora. La flota Corax está inutilizada. Podemos perseguirla y destruirla por completo. Sin embargo, nuestras pérdidas han sido graves. Si presionamos el ataque, corremos el riesgo de perder más naves y más vidas. Hubo una pausa. Chen pudo ver otros rostros al fondo, discutiendo, debatiendo. Este era el momento, la decisión que definiría el futuro de la humanidad. Almirante, el mando militar recomienda la destrucción total de la flota enemiga, dijo el secretario general con cautela.
Creen que es la única manera de garantizar la seguridad de la Tierra. Los Corax han demostrado que no son de fiar. Atacaron sin provocación. Asesinaron a millones de los nuestros. Si les permitimos reagruparse, podrían regresar más fuertes. Fina Chen ya lo esperaba. Había estado preparando su respuesta durante horas. Entiendo la postura de los militares, señora, pero respetuosamente discrepo. El secretario general arqueó una ceja. Explíquese. Si los destruimos ahora, nos convertiremos en lo que creían que éramos. No. Defensores, pero verdugos. Demostramos que la misericordia no tiene cabida en esta galaxia. Chen hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Tenemos una oportunidad. Una oportunidad para demostrarles a los Corax y a cualquier otra especie que nos observe que la humanidad es diferente. Podemos ofrecer paz. Paz real bajo nuestros propios términos. El comandante Okoy se giró en su silla, con la sorpresa reflejada en su rostro. Alrededor del puente, otros oficiales dejaron de hacer lo que estaban haciendo para escuchar. La secretaria general miró hacia afuera, consultando con los demás. Pasaron los minutos. Finalmente, habló. El consejo está dividido, almirante, pero la mayoría coincide con su evaluación. Ofreceremos términos. Preparen la comunicación. Chen sintió que algo se aflojaba en su pecho. Alivio, quizás, o tal vez solo agotamiento. Sí, señora. ¿Qué términos debo ofrecer? Alto el fuego incondicional, retirada inmediata a las fronteras anteriores a la guerra, reparaciones completas pagadas durante 50 años y una zona desmilitarizada de 3 años luz de ancho entre nuestros territorios. Los criminales de guerra serán identificados y juzgados. Los Corfax aceptarán la supervisión de sus fuerzas armadas durante la próxima década. Entendido. Transmitiré de inmediato. La expresión del general se suavizó ligeramente. Almirante. Lo ha hecho bien. Ha salvado a la humanidad. Ahora, veamos si podemos hacer algo más difícil. Veamos si podemos construir la paz. Comando tierra fuera. La pantalla se oscureció. Chen se giró hacia su oficial de comunicaciones. Abra un canal con la nave de mando Corax. Todas las frecuencias. Asegúrese de que todas las naves de su flota reciban este canal. Abra. Almirante. Chen respiró hondo. Soy la almirante Catherine Chen del Servicio Espacial de las Naciones Unidas, al mando de la Flota de Defensa de la Tierra. Al alto comandante Vares y a todas las fuerzas Corfax. Su flota está derrotada. Su nave de mando está inutilizada. Han perdido esta batalla y esta guerra. Sin embargo, la humanidad no busca su extinción. Ofrecemos la paz. Cesar todas las acciones hostiles de inmediato. Retírense a su territorio y negociaremos los términos para una paz duradera. Tienen 1 hora para responder. Si se niegan o intentan cualquier acción hostil, destruiremos lo que quede de su flota. La decisión es suya. Chen fuera. El puente estaba en silencio. Afuera, los escombros continuaban su lento baile. Dentro, la humanidad esperaba una respuesta. El comandante Okoy se acercó a Chen en silencio. Almirante, siempre puede hablar con libertad. James, ¿estamos cometiendo un error? Los Corfax nos atacaron sin previo aviso. Mataron a millones. No mostraron piedad. ¿Por qué deberíamos mostrársela nosotros? Chen se giró para mirar a su oficial ejecutivo. Okoy era un buen hombre, un excelente oficial. Había perdido a su esposa en el ataque a la estación Titán. Su pregunta merecía una respuesta honesta porque, si no, les daremos la razón, dijo Chen en voz baja. Los Corfax creen que somos débiles porque valoramos la vida. Creen que la compasión es un defecto. Si los destruimos ahora, nos convertiremos en los monstruos que afirmaron que éramos. Nos convertiremos exactamente en aquello contra lo que luchamos. ¿Pero qué pasaría si regresan? ¿Y si usan esta piedad contra nosotros? Chen miró a las estrellas. Entonces estaremos listos. Y aprenderán que la piedad humana no es debilidad. Es una elección. Una elección que tomamos una vez, pero solo una vez. 43 minutos después, llegó la comunicación.
El rostro del alto comandante Vares apareció en pantalla. El comandante reptil parecía herido. Sus escamas se oscurecieron con sangre, un ojo hinchado y cerrado, pero el otro ardía con una rabia apenas contenida. El almirante Chen Vares siseó. Su traductor traducía su idioma al inglés. Aceptamos sus términos, pero sepan esto, no han ganado. Simplemente han retrasado lo inevitable. Los fuertes sobreviven, los débiles perecen. Esta es la ley del universo. Su misericordia hoy es debilidad, y la debilidad será castigada. Chen mantuvo su expresión neutral. Tal vez, comandante, o tal vez aprenda que hay diferentes tipos de fuerza. Buen viaje a casa y piense detenidamente si quiere volver a poner a prueba la determinación de la humanidad. La pantalla de Varesa se apagó sin decir una palabra más. Durante los 3 días siguientes, la flota Corax se alejó lentamente del espacio humano. Se llevaron consigo a sus muertos tanto como pudieron recuperar. Las naves humanas mantuvieron una distancia prudente, con las armas listas, pero no disparadas. El alto el fuego se mantuvo. El comandante Okoy supervisó las operaciones de recuperación desde el puente de los Indomables. Sacaron a los supervivientes de las naves dañadas, tanto humanos como Corfax. Los heridos enemigos fueron tratados con el mismo cuidado que a las bajas humanas, luego transferidas a naves Corax para el viaje de regreso. No los entiendo, dijo la teniente Park mientras observaba cómo llevaban a un soldado Corax a la enfermería. Los estamos ayudando, y nos miran con tanto odio. Okoya sintió lentamente. No entienden la misericordia, teniente. Todavía no. Tal vez nunca, pero se la mostraremos de todos modos porque así somos. La almirante Chen estaba en sus aposentos esa noche mirando una foto en su escritorio. Su hija Sara, de 7 años. No la había visto en 3 años. La foto fue tomada en la Tierra antes de la guerra, antes de que todo cambiara. Sara tendría 10 años ahora. Criada en un mundo en guerra, Chen luchó durante 3 años para proteger a esa niña y a miles de millones como ella. Ordenó a miles a la muerte para salvar a miles más. Tomó decisiones que la perseguirían para siempre. Pero también eligió la misericordia cuando podría haber elegido la venganza. Esperaba que fuera la decisión correcta. En el puente, el comandante Okoy observó cómo la última nave Corfax desaparecía en FTL. Se giró hacia la tripulación del turno de noche. Retírense de sus puestos de combate. Mantengan la postura defensiva. Pongan rumbo a la órbita de Marte. Es hora de volver a casa. La tripulación vitoreó. Algunos lloraron. Otros simplemente permanecieron sentados en un silencio atónito. Incapaces de creer que finalmente había terminado. La guerra había terminado. La paz había comenzado. Pero en un mundo distante, en una enorme cámara de guerra llena de comandantes militares de Corfax, el alto comandante Vares se encontraba ante el Gran Consejo. Sus heridas habían sido curadas, pero su orgullo seguía herido. Nos humillaron. Vares gruñó a los líderes reunidos. Nos derrotaron y luego ofrecieron misericordia como si fuéramos niños a los que castigar. El gran comandante, un anciano Corfax con cicatrices que cubrían todo su cuerpo, se inclinó hacia adelante. ¿Qué recomiendas, Vares? Aceptamos su paz. Pagamos sus reparaciones. Nos retiramos a nuestras fronteras. Los ojos de Varesa brillaron con un odio frío. Y luego nos reconstruimos. Los estudiamos. Descubrimos sus debilidades. Y en 10 años, cuando se hayan vuelto cómodos y blandos, cuando crean que su misericordia fue sabiduría, regresaremos y les mostraremos lo que los fuertes le hacen a los débiles. La cámara del consejo se llenó de una aprobación siseante. El camino Corax era el camino del guerrero. La derrota era temporal. La venganza era eterna. 10 años. El gran comandante estuvo de acuerdo. Les daremos 10 años de paz. Que piensen que han ganado. Que piensen que su misericordia nos ha cambiado y entonces les mostraremos la verdad. La paz es para los débiles. La guerra es para los fuertes y seremos más fuertes. Vares hizo una profunda reverencia. En 10 años, su misericordia será su perdición. Lejos en la tierra,
La almirante Chen se encontraba ante un monumento que se estaba construyendo en Ginebra. Miles de nombres estaban siendo grabados en piedra negra. Los muertos de 3 años de guerra. Puso su mano sobre la superficie fría y cerró los ojos. Les dimos paz, susurró. Por favor, que sea suficiente. Pero en lo profundo de su corazón. En el lugar donde el instinto vivía más allá de la razón. Catherine Chen sabía la verdad. Había sido soldado demasiado tiempo para creer en una paz duradera con un enemigo que solo valoraba la fuerza. La guerra había terminado, pero la paz apenas comenzaba. Y la paz, había aprendido, podía ser más peligrosa que cualquier batalla. Año 2. Después de la guerra, el comandante James Okoye se paró en la plataforma de observación del nuevo edificio de la administración de la colonia Marte y vio a los niños jugar en la cúpula central reconstruida. Su risa resonó a través de la atmósfera artificial, un sonido que había estado ausente durante demasiado tiempo. La cúpula había sido destruida durante la guerra cuando los invasores Corfax atacaron la colonia. 3.000 personas murieron ese día. La esposa de Okoye, Amara, había sido una de ellas. Era ingeniera en hidroponía y trabajaba en los niveles inferiores cuando se produjo el ataque. Nunca encontraron su cuerpo. Ahora, 2 años después, Marte estaba vivo de nuevo. Las cúpulas fueron reconstruidas, más fuertes que antes. Las familias habían regresado. Los niños jugaban. La vida continuó como siempre, incluso después de la tragedia. Comandante Okoye. Una voz joven interrumpió sus pensamientos. Se giró para ver a una niña, de unos 9 años, de piel oscura y ojos curiosos. Sostenía un bloc de datos y parecía nerviosa. Sí, estoy escribiendo un informe para la escuela sobre la guerra. Mi maestra dijo que estabas aquí durante el ataque. ¿Puedo hacerte algunas preguntas? Okoye sonrió amablemente. Había hecho docenas de entrevistas como estás. Los niños necesitaban entender qué pasó. Necesitaban saber por qué su mundo había cambiado. Por supuesto. ¿Qué te gustaría saber? ¿Tenías miedo? La niña preguntó de inmediato. Okoye pensó en mentir, en darle la respuesta de un soldado valiente. Pero ella merecía la verdad. Sí. Estaba aterrorizada. Todos los días de la guerra, tenía miedo. Miedo de morir. Miedo de que mis amigos murieran. Miedo de que lo perdiéramos todo. Pero ganaste, dijo la niña, confundida. Entonces, ¿por qué tenías miedo? Porque ganar y sobrevivir son cosas diferentes. Ganamos la guerra. Pero mucha gente no sobrevivió para verla. Ser valiente no significa no tener miedo. Significa hacer lo que hay que hacer incluso cuando tienes miedo. La chica asintió con seriedad y tomó notas en su bloc de datos. ¿Crees que los Corfax volverán? ¿Era la pregunta que todos se hacían? La pregunta que nadie quería responder. Honestamente, no lo sé, dijo Okoye con cautela. Les dimos paz. Esperamos que la conserven, pero nos estamos preparando por si acaso no. La chica le dio las gracias y corrió a reunirse con sus amigos. Okoye la vio irse y se preguntó qué clase de mundo heredaría. ¿Sería uno de paz? ¿O crecería para luchar contra los mismos enemigos que sus padres habían combatido? Dejó a un lado los oscuros pensamientos y regresó a sus deberes. La colonia de Marte lo necesitaba. La reconstrucción era enorme y cada día traía nuevos desafíos. Pero era un buen trabajo, un trabajo honesto, construir en lugar de destruir. 5º año después de la guerra, la doctora Sarah Kamati miró fijamente al científico de Corfax sentado frente a ella e intentó reprimir su miedo instintivo. Le temblaban ligeramente las manos, pero las mantuvo cruzadas sobre su regazo donde él no pudiera verlas. El programa de intercambio cultural había sido polémico desde el principio. Mucha gente en la Tierra no quería tener nada que ver con los Corfax. Las heridas estaban demasiado recientes, la ira demasiado profunda. Pero el Consejo Unificado de la Tierra creía que la comprensión era el camino hacia una paz duradera. Sarah se había ofrecido voluntaria a pesar de su propia historia, o quizás precisamente por ella. Su esposo y sus 2 hijas estaban en Europa cuando los Corax atacaron. Nunca los volvió a ver. Durante años, odió a los Corax con cada fibra de su ser.
Soñaba con la venganza, con ver sus mundos arder como el suyo. Pero el odio era agotador. La venganza no solucionaba nada. Así que, cuando se anunció el programa de intercambio, Sara solicitó el puesto. Quizás no podía perdonar, pero podía intentar comprender. Quizás eso bastara. El científico Corax se llamaba Retic. Era joven para los estándares de su especie, apenas tenía 30 años. Sus escamas eran de un verde más claro que las de la mayoría de los Corax, y tenía una curiosa forma de inclinar la cabeza al escuchar. Su trabajo en xenobiología es fascinante, dijo Retic en un inglés cuidadoso. Había estado estudiando idiomas humanos durante 2 años. La forma en que categorizas las especies por composición química en lugar de estructura física demuestra una perspicacia notable. Gracias, respondió Sara con rigidez. El trabajo de tu gente en adaptación genética es igualmente impresionante. Estaban sentados en una estación neutral orbitando entre el espacio humano y Corfax. Un lugar diseñado para estos encuentros incómodos entre antiguos enemigos. La estación era fría y estéril como la relación entre sus pueblos. ¿Puedo preguntarte algo personal?, preguntó Retic de repente. Sara se tensó. Puedes preguntar. Puede que no responda. ¿Por qué te ofreciste voluntario para este programa? Muchos humanos nos odian. Entiendo por qué matamos a muchos de los tuyos. Sin embargo, elegiste reunirte con nosotros, para aprender de nosotros. ¿Por qué? Sara guardó silencio durante un largo rato. La pregunta era justa y merecía una respuesta honesta porque el odio me estaba matando. Finalmente dijo, perdí a mi familia en la guerra. A mi marido y a mis 2 hijas pequeñas, de 5 y 7 años. Cada día me despertaba enfadada. Cada noche me dormía deseando que toda su especie desapareciera. Me estaba destruyendo por dentro. Los ojos de Retic, grandes y dorados, reflejaban algo que podría haber sido tristeza. Lamento su pérdida. Las palabras son insuficientes. Pero son todo lo que tengo. No quiero sus disculpas, dijo Sara. Pero su voz no era áspera, solo cansada. Quiero entender por qué. ¿Por qué su gente nos atacó? ¿Por qué mataron niños? ¿Por qué empezaron una guerra con gente de la que no sabían nada? Retic bajó la mirada hacia sus manos con garras. Porque nos enseñaron que la fuerza lo es todo, que el fuerte conquista y el débil se somete. Su gente nos parecía débil. Hablaban de paz y cooperación. Eran conceptos desconocidos. Creíamos que podíamos conseguir lo que quisiéramos. Y ahora creo que nos equivocamos. La fuerza no se trata solo de poder físico o poderío militar. Su gente demostró una fuerza diferente. Nos derrotaste en batalla y luego ofreciste la paz. Podrías habernos destruido, pero elegiste la misericordia. Esto nos confundió. Esto nos asustó más que tus armas. Sara observó al joven Corfax con atención. ¿Acaso otros de tu especie piensan como tú? La expresión de Retic se ensombreció. Algunos, sobre todo los jóvenes, pero muchos de los viejos comandantes, los guerreros que lucharon en la guerra, ven tu misericordia como una debilidad. Creen que pagarás por no destruirnos cuando tuviste la oportunidad. Un escalofrío recorrió la espalda de Sara. Están planeando algo. No lo sé. Soy científica, no guerrera. Pero oigo cosas. Susurros. El ejército construye en secreto. Nos dicen que es para defensa, pero su voz se fue apagando, con aspecto genuinamente preocupado. Sara tomó nota mental de informar de esta conversación a la inteligencia de la Tierra. Gracias por su honestidad. Durante los meses siguientes, Sara y Reik continuaron sus reuniones. Poco a poco, la rigidez se desvaneció. Hablaron de ciencia, filosofía e incluso arte. Sara se encontró deseando conversar. Retic era curioso, reflexivo, inquisitivo. Representaba lo que los Corax podrían ser si superaban su cultura guerrera. Empezó a albergar la esperanza de que tal vez, solo tal vez, la paz fuera posible. El 7º año después de la guerra, la almirante Catherine Chen, ahora ministra de Defensa de la Tierra, se encontraba en una sala de reuniones clasificada en las profundidades de Ginebra. Las paredes estaban protegidas contra todo tipo de vigilancia conocida.
Lo que se discutía allí jamás podría salir de esta sala. Alrededor de la mesa estaban sentados los líderes de los servicios militares y de inteligencia de la Tierra. Sus rostros eran sombríos. «Muéstrame», ordenó Chen. El holograma central cobró vida, mostrando imágenes capturadas por drones de reconocimiento de largo alcance. Enorme. Astilleros en órbita alrededor del planeta natal de los Corax. Fábricas funcionando a plena capacidad. Instalaciones militares que no existían hace un año. Están construyendo una flota, dijo en voz baja el director de inteligencia Marcus Webb. Chen estudió las imágenes con una sensación de frío y hundimiento en el estómago. Esperaba estar equivocada. Quería creer en la paz. ¿Cuánto tiempo tardarán en estar listos? 3 años, quizá menos si aceleran la producción. ¿Y nuestra flota? El general Yuki Tanaka, jefe de operaciones de la Fuerza Espacial, mencionó los recursos militares de la Tierra. Tenemos el doble de naves que durante la guerra. Mejor tecnología, mejor entrenamiento. Pero si su flota es tan grande como sugieren estas proyecciones, seguirán superándonos en número significativamente. Chen asintió lentamente. Necesitamos más tiempo. Necesitamos que piensen que somos complacientes. Que creemos que la paz es real. ¿Quieren continuar con el teatro diplomático?, preguntó Webb. Sí. Mantener todos los programas de intercambio, continuar las negociaciones comerciales, mantener los canales abiertos. Pero en silencio. Quiero que aumente la producción. Quiero que todos los astilleros funcionen a máxima capacidad. Quiero que se aceleren los nuevos sistemas de armas. Y quiero planes de contingencia para cada escenario. El Consejo no aprobará un gasto militar ilimitado, advirtió Tanaka. Muchos creen que la paz está funcionando. Entonces no le contamos todo al Consejo, dijo Chen rotundamente. Operamos con los presupuestos existentes. Reutilizamos la infraestructura civil. Usamos programas secretos y fondos clasificados. Cueste lo que cueste, Webb se recostó. Estás hablando de un ministro de operaciones encubiertas importantes. Si esto se sabe, habrá un infierno político. Si se sabe y me equivoco, dimitiré, dijo Chen simplemente. Pero si tengo razón y no estamos preparados, millones morirán. Prefiero perder mi carrera que perder la tierra. La sala quedó en silencio. Finalmente, Tanaka habló. ¿Cómo se llama esta operación? Chen sonrió sin humor. Protocolo Prometeo. Porque vamos a darle a la humanidad el fuego que necesita para sobrevivir. Y si los Corax quieren la guerra de nuevo, arderán. Los oficiales alrededor de la mesa asintieron. En cuestión de días, se enviaron órdenes clasificadas a las instalaciones militares en todo el espacio humano. Públicamente, la Tierra continuó buscando la paz. En privado, se preparaba para la guerra. Año 9. Después de la guerra, Sara Kimati recibió el mensaje a altas horas de la noche. Era breve, imposible de rastrear y aterrador. No intentes encontrarme. No respondas a este mensaje. Saben de nuestra amistad. Saben que te hablé del refuerzo militar. Me están vigilando. Esta será mi última comunicación. Gracias por mostrarme que había otra forma de vivir. Ojalá mi gente pudiera ver lo que yo he visto. Prepárate. Se acerca la tormenta. Retik. Sara se sentó en su apartamento mirando el mensaje hasta que le ardieron los ojos. Había intentado contactar con Retik durante semanas, pero él no había respondido a ninguna solicitud de comunicación. Ahora sabía por qué. Informó del mensaje a inteligencia terrestre de inmediato. Llegaron a su apartamento en menos de 1 hora, haciendo preguntas, tomando declaraciones y analizando cada palabra. 2 semanas después, a través de canales secretos y fuentes de inteligencia, supieron la verdad. Retik había sido arrestado por la inteligencia militar de Corfax. Fue juzgado en un tribunal militar a puerta cerrada por simpatizar con el enemigo y proporcionar información a fuerzas hostiles. Fue ejecutado 3 días después del juicio. Sara al principio no lloró. El dolor era demasiado grande, demasiado abrumador. Simplemente se sentó en su apartamento, con la mirada perdida, sintiendo como moría en su interior el último atisbo de esperanza.
Retik había sido la prueba de que los Corfax podían cambiar, de que la paz era posible, de que la comprensión podía salvar la brecha entre las especies. Ahora estaba muerto, asesinado por su propia gente por atreverse a imaginar algo diferente. Sara llamó al Ministerio de Defensa y pidió hablar con el almirante Chen. Tardaron 2 días, pero finalmente le devolvieron la llamada. Doctora Kimati, dijo Chen, y su rostro apareció en la pantalla. He oído hablar de Retik. Lo siento. No lo sientas, dijo Sara con voz dura. Solo prepárate porque vienen. Y esta vez, la misericordia será en vano con ellos. Chen asintió lentamente. Estamos listos. Te lo prometo, estamos listos. Año 10. Después de la guerra, la cumbre diplomática se programó en un espacio neutral, una estación construida específicamente para la ocasión. Los Corfax solicitaron la reunión, alegando el deseo de fortalecer los lazos de paz y explorar una cooperación reforzada. La Tierra aceptó. Por supuesto, diplomáticamente, no tenían otra opción. En privado, el almirante Chen sabía exactamente para qué era la cumbre. Los Corfac venían a comprobar si la Tierra seguía siendo fuerte, a sondear sus debilidades, a hacer evaluaciones finales antes de lanzar su ataque. Chen se encontraba en el centro de mando del Ministerio de Defensa, observando los preparativos. Todas las naves estaban listas. Todas las estaciones estaban armadas. Todas las colonias tenían planes de evacuación y defensas ocultas. El comandante Okoy, ahora coronel, entró en la sala. Los sensores de largo alcance muestran actividad inusual en el límite del sistema. Chen sintió que se le helaba la sangre, pero su expresión permaneció tranquila. ¿De qué tamaño? Se estima que unas 300 naves, posiblemente más, mantienen su posición justo fuera del alcance de nuestros sensores. ¿Esperando qué? A la cumbre. A que bajáramos la guardia esperando el momento perfecto para atacar. Chen se dirigió a la pantalla central y observó la situación táctica. La Tierra estaba al borde de la guerra de nuevo. Pero esta vez no se sorprendieron. Esta vez no estaban desprevenidos. Abrió un canal seguro con todos los mandos militares. Esto es defensa. Ministro Chen. Código de autorización Prometheus Alpha 1. Todas las unidades deben pasar inmediatamente al estado de alerta de condición 1. Esto no es un simulacro. Ejecute el protocolo Prometheus. Todos los civiles deben ser trasladados a ubicaciones seguras. Todos los sistemas defensivos deben ser activados. Prepárense para una acción hostil inminente en el espacio humano. Sonaron las bocinas. Las naves que habían estado camufladas como naves civiles se despojaron de sus cubiertas y revelaron sistemas de armas. Las estaciones espaciales desplegaron blindaje y armas ocultas. Minas que habían sido colocadas durante años, activadas en patrones defensivos. Okoy estaba junto a Chen. Creen que están a punto de pillarnos durmiendo. Chen sonrió y no era una sonrisa amable. Están a punto de aprender que los humanos no duermen. Esperamos y somos muy pacientes. En la pantalla principal, la nave diplomática Corax se aproximaba a la estación neutral, transmitiendo mensajes de paz y amistad. Tras ella, ocultas en la oscuridad del espacio, 300 naves de guerra esperaban la señal para atacar. Chen activó el sistema de comunicación. Aquí el comando de defensa de la Tierra a todas las estaciones y naves. El enemigo está a nuestra puerta. Llegaron antes con arrogancia. Ahora vienen con engaño, pero les dimos 10 años. 10 años para elegir la paz. En cambio, eligieron la guerra. Que así sea. Muéstrenles en qué se convierte la humanidad cuando se rechaza la misericordia. Muéstrenles lo que construimos mientras conspiraban. Muéstrenles que recordamos cada vida que arrebataron, cada niño que mataron, cada hogar que destruyeron. Y muéstrenles que esta vez no habrá misericordia, solo justicia. Chen fuera. La espera había terminado. La tormenta estaba a punto de estallar y la Tierra estaba lista. La armada Corfax abandonó el viaje más rápido que la luz en el límite del espacio humano, con toda la confianza de los depredadores que regresan a sus cotos de caza familiares. 347 naves de guerra,
la flota más grande que la Confederación Corax había reunido jamás, se materializó en la oscuridad entre las estrellas. En el puente de la nave insignia Conquista Eterna, el alto comandante Vares se erguía erguido y orgulloso. Sus escamas se habían oscurecido con la edad, y nuevas cicatrices cruzaban su rostro por las batallas que había librado en los 10 años transcurridos desde Neptuno. Pero sus ojos aún ardían con el mismo odio, la misma hambre. Para vengarse. Informe de situación. Vares ordenó. Su oficial táctico revisó las pantallas. Todas las naves contabilizadas. Comandante. Sistemas de armas a máxima potencia. No se detectó respuesta defensiva desde el espacio humano. La nave diplomática sigue transmitiendo desde la estación neutral. No sospechan nada. La boca de Vares se curvó en lo que podría haber sido una sonrisa entre los de su especie. Por supuesto, no sospechan nada. Son débiles. Creen en la paz, la misericordia y otros conceptos absurdos. Nos dieron 10 años para pensar en nuestra derrota. En cambio, los usamos para prepararnos para su destrucción. Activó el sistema de comunicación de toda la flota. Guerreros de la Confederación Corax. Escúchenme. Hace 10 años, sufrimos humillación a manos de estos blandos mamíferos. Nos derrotaron en batalla y luego cometieron el error de mostrarnos misericordia. Pensaron que aprenderíamos la paz. En cambio, aprendimos sus debilidades. Hoy, devolvemos esa misericordia con la muerte. Hoy, les mostramos la verdadera ley del universo. Los fuertes sobreviven, los débiles perecen por la gloria de Corax. NP Cuarta Hacha. Por toda la flota, guerreros rugieron de aprobación. Habían esperado 10 años por este momento. 10 años de vergüenza e ira. Ahora lo lavarían con sangre humana. Rumbo a sus colonias exteriores. Vares ordenó. Empezaremos con la estación Titán. Está poco defendida, principalmente una operación minera civil. La aplastaremos rápidamente y aprovecharemos el impulso para avanzar hacia la Tierra. Para cuando organicen una defensa, estaremos en su mundo natal. La armada avanzó, un muro de muerte deslizándose a través de la oscuridad. Llegaron a la estación Titán 6 horas después. La estación orbitaba la luna más grande de Saturno, una enorme estructura de metal y vidrio que procesaba el hielo de la superficie de Titán en agua y oxígeno para las colonias. Según la inteligencia de Corax, tenía una presencia militar mínima. Unas pocas lanchas patrulleras, quizás una pequeña guarnición. Nada que pudiera resistir el poder de la flota. Abran un canal con la estación, ordenó Vares. Que escuchen nuestras palabras antes de que mueran. El enlace de comunicación se abrió. El rostro de Varesa apareció en todas las pantallas de la estación Titán. Humanos de la estación Titán, aquí el alto comandante. Vares, de la Confederación Corax. Nos mostraste misericordia hace 10 años. Creíste que nos enseñaría la paz. En cambio, nos enseñaste que eres débil, que tu compasión es un defecto que se puede explotar. Regresamos a tu espacio ahora, y solo traemos muerte y destrucción. Así es como los fuertes responden a la debilidad. Ríndete de inmediato y tu muerte será rápida. Resiste y suplicarás la misericordia que una vez nos mostraste. La respuesta provino de un hombre mayor de cabello canoso y ojos cansados. El comandante de estación David Chen, hermano menor del almirante Chen, miró al comandante Corfax sin miedo en su expresión. Comandante Vars, soy el comandante de estación Chen. Recibimos tu mensaje. Tenemos una respuesta para ti. Vares esperó, esperando súplicas de misericordia u ofrecimientos desesperados de rendición. El comandante Chen sonrió fríamente. Mi hermana te envía recuerdos. Me pidió que te dijera que los humanos te dieron paz una vez, pero solo una vez. Tomaste tu decisión. Ahora vive con las consecuencias. Estación Titán fuera de servicio. La comunicación se cortó. Vares sintió un momento de confusión ante su oficial táctico. Gritó alarmado. Comandante, la estación está cargando armas. Masivas señales de energía por toda la estructura. Imposible. Vares gruñó. Es una estación minera. No tiene armas. Pero mientras hablaba,
Los paneles de la superficie de la estación Titán se abrieron. Lo que parecía infraestructura civil reveló su verdadera naturaleza. Baterías de cañones de riel, puertos de misiles, cañones de energía. Todo oculto a simple vista durante años. Todo apuntando a la flota Corfax. Acción evasiva. Vares gritó. Pero era demasiado tarde. La estación Titán abrió fuego con todo lo que tenía. La primera descarga tomó a la vanguardia Corfax completamente por sorpresa. 15 naves explotaron en brillantes destellos de luz. 20 más sufrieron daños críticos cuando las balas de los cañones de riel, moviéndose a velocidades relativistas, atravesaron escudos y blindajes como si fueran papel. El comandante de la estación, David Chen, se encontraba en la sala de control central y observaba las exhibiciones de batalla con satisfacción. Había pasado 10 años preparándose para este momento. La estación parecía una operación civil en la superficie, pero debajo había una fortaleza. Cada menor era un soldado entrenado. Cada contenedor de carga contenía armas. Cada planta de procesamiento de hielo era en realidad una batería de armas. Concentren el fuego en sus naves capitales, ordenó Chen con calma. No dejen que se reagrupen. Que paguen por cada metro de espacio. La flota Corfax intentó devolver el fuego, pero estaban desorganizados, sorprendidos. Más naves cayeron ante el implacable bombardeo de la estación. Vares gritó órdenes, intentando restaurar la disciplina en su flota conmocionada. Todas las naves, concentren el fuego en esa estación. Destruyanla. Destruyanla ya. La flota Corfax finalmente se organizó lo suficiente para devolver el fuego efectivo. Cientos de rayos de energía y misiles convergieron en la estación Titán. Los escudos de la estación brillaron intensamente, se mantuvieron encendidos durante varios segundos y luego colapsaron. Las explosiones resonaron en la estructura. El comandante Chen sintió que la estación se desmoronaba a su alrededor. Abrió un canal para toda la flota con las fuerzas terrestres. Aquí estación Titán. Estamos gravemente dañados y no podemos resistir, pero nos hemos llevado 47 naves enemigas. Nada mal para una estación minera. Díganle a mi hermana que cumplí con mi deber. Chen cerró el canal y se dirigió a su tripulación. Todos, abandonen la estación. A las cápsulas de escape. Muévanse. La tripulación corrió hacia los puntos de evacuación. El comandante Chen permaneció en su puesto, disparando manualmente las armas restantes, ganando tiempo para que su gente escapara. La estación crujió y se estremeció mientras más fuego Corfax la atravesaba. Con su último aliento, David Chen apuntó al reactor de la estación para sobrecargarlo. Si iba a morir, se llevaría consigo a más enemigos. La estación Titán explotó con un destello de luz que eclipsó al mismísimo Saturno. La explosión alcanzó a 3 naves Corax que se habían acercado demasiado, destruyéndolas instantáneamente y dañando a una docena más. Vares observó el campo de escombros que se expandía donde había estado la estación. Su flota había perdido 60 naves. 60 naves en una estación minera. Esto no se suponía que debía suceder. ¿Estado de la flota?, preguntó en voz baja. 287 naves, comandante operativo. Muchas con daños. Las bajas son numerosas. Vares se obligó a pensar. Esto estaba mal. Todo estaba mal. Se suponía que los humanos no estaban preparados. Blandos tras 10 años de paz. En cambio, habían convertido una estación civil en una trampa mortal. Muévete. Adelante, ordenó. Los demás objetivos deben estar menos defendidos. Continuamos según lo planeado. Pero la duda había entrado en su mente por primera vez. Y la duda en la guerra podía ser tan mortal como cualquier arma. El patrón se repetía por todo el sistema exterior. Cada estación atacada por los Corax resultó estar armada. Cada nave minera civil llevaba torpedos. Cada buque de carga era en realidad una nave de guerra camuflada. Los humanos habían pasado 10 años construyendo una red defensiva que parecía pacífica, pero estaba diseñada para la guerra. La flota Corax avanzó, pero desangró naves en cada enfrentamiento. Lo que se suponía que sería una barrida fácil a la tierra se convirtió en una agotadora batalla de desgaste en la tierra.
En el centro de mando de defensa, la almirante Catherine Chen observaba las demostraciones tácticas con fría satisfacción. Cada estación que perdían dolía. Cada baja era una persona con un nombre, una familia, una vida. Pero se llevaban al enemigo consigo y, lo más importante, ganaban tiempo. El protocolo Prometeo está en plena actividad. El coronel Okoye informó, todas las flotas ocultas se están desplegando. Los astilleros han liberado las fuerzas de reserva. Tenemos 412 naves en movimiento para interceptar al enemigo. Chen asintió. ¿Dónde nos encontraremos con ellas? Las proyecciones actuales sugieren la órbita de Júpiter. Llegarán allí en 18 horas. Nuestra flota puede estar en posición en 16. Bien. Envíen la orden. Todas las naves deben converger en Júpiter. Terminamos esto allí. A su alrededor, el centro de mando bullía de actividad. Los oficiales coordinaban movimientos de flota, comunicación con autoridades civiles, gestión de la logística de la guerra. Para eso se habían preparado. Por eso había pasado 10 años construyendo armas mientras fingía buscar la paz. En pantalla, llegó una solicitud de comunicación desde la nave insignia Corax. Apareció el rostro de Vares, y Chen se permitió una leve sonrisa de reconocimiento. Parecía mayor, más enojado, pero era el mismo comandante reptil que se había rendido 10 años atrás. El almirante Chen Vares siseó. Nos engañaste. Dijiste querer la paz mientras te preparabas para la guerra. No, comandante, respondió Chen con calma. Te dimos la paz. Te la ofrecimos de verdad. Tú eres quien eligió la guerra. Simplemente nos preparamos para la decisión que tomarías porque, a diferencia de ti, aprendimos de nuestros errores. Has perdido muchas posiciones, muchas vidas. Ríndete ahora y te mostraremos piedad. Chen rió con una risa áspera y amarga. No entiendes la piedad, comandante. Crees que significa debilidad, pero la piedad es una elección. Y la elegimos una vez cuando regresaste con una armada. Nos demostraron que la compasión fue desperdiciada con los de su especie. Así que no volveremos a cometer ese error. Entonces morirán. Vares prometió. Tal vez. Chen reconoció. Pero morirán primero. Y si caemos, nos aseguraremos de que toda la galaxia sepa lo que pasó. Todas las especies aprenderán que no se puede confiar en los Corax. Que abusan de la compasión y el honor solo por la fuerza. Se convertirán en parás. Incluso si destruyen la Tierra, perderán todo lo que importa. La expresión de Varesa cambió ligeramente. Esa amenaza claramente lo inquietó de una manera que las amenazas militares no lo hacían. Ya veremos, dijo finalmente y cortó la comunicación. Chen se volvió hacia su personal. ¿Tiempo a Júpiter? 15 horas. Luego tenemos 15 horas para prepararnos. Quiero que todas las naves estén armadas con nuestras mejores armas. Quiero que todos los capitanes entiendan que esto no es solo una batalla por la Tierra. Este es un mensaje para toda la galaxia. Los Corfax llegaron a nuestro hogar con una fuerza abrumadora, esperando una victoria fácil. Vamos a demostrarles a ellos y a todos los que nos observan que la humanidad no se derrumba. Nos doblamos, nos adaptamos, pero no nos rompemos. Hizo una pausa, mirando a cada persona en la sala. Mi hermano murió hoy en la estación Titán. Sabía que no sobreviviría, pero cumplió con su deber de todos modos. Miles más han muerto, lo que nos ha dado tiempo. Ahora es nuestro turno. Ahora honramos su sacrificio ganando esta batalla. Todas las naves, a toda velocidad hacia Júpiter. Es hora de recordarles a los Corax porque perdieron la última guerra y porque perderán esta. La orden se envió a través del espacio humano. 412 naves de guerra cambiaron de rumbo y aceleraron hacia Júpiter. Eran elegantes y letales, equipadas con tecnologías que no existían hace 10 años. Sistemas de puntería asistidos por IA, cañones de riel con el doble de alcance que la generación anterior, escudos de energía que podían absorber un daño tremendo, enjambres de drones que luchaban con precisión mecánica. Estas no eran la flota desesperada y improvisada que luchó en Neptuno. Estas eran naves diseñadas por toda una especie que había pasado 10 años preparándose precisamente para este momento.
El coronel Okoye se paró junto al almirante Chen y observó la pantalla táctica que mostraba a ambas flotas convergiendo en Júpiter. ¿Estamos listos?, preguntó en voz baja. Chen pensó en su hermano muriendo en la explosión de la estación Titán. Pensó en todas las personas que murieron en la Primera Guerra. Pensó en la paz que intentaron construir, la misericordia que mostraron y cómo se la habían echado en cara. Sí, dijo simplemente. Estamos listos. Y esta vez no habrá piedad, solo justicia. Las dos flotas se dirigieron a toda velocidad hacia Júpiter, hacia una batalla que decidiría el destino de ambas especies. En la oscuridad entre mundos, la guerra se avecinaba, y la humanidad estaba acabada, ofreciendo paz. La batalla de Júpiter comenzó en silencio, como todas las batallas espaciales. Ningún sonido se transmitía a través del vacío, solo luz y muerte moviéndose en la oscuridad. La almirante Catherine Chen se encontraba en el puente de la UNSS Prometheus, la nueva nave insignia de la humanidad. La nave era enorme, el doble del tamaño de la antigua Indomable, repleta de armas que representaban 10 años de desarrollo concentrado. A su alrededor, la segunda desanimada, la flota humana se desplegó en una formación que se había practicado miles de veces en simulación. La flota enemiga se acerca al rango de disparo óptimo, informó el oficial táctico. 287 naves. Mantienen la formación de batalla estándar Corfax. Chen sonrió levemente. Formación estándar. Los Corax seguían la misma doctrina táctica que habían usado hace 10 años. No se habían adaptado, no habían evolucionado. Simplemente construyeron más naves y esperaban que eso fuera suficiente. Estaban a punto de aprender lo contrario. Todas las naves, les habla el almirante Chen. Mantengan la formación. Esperen mi orden. La flota Corax avanzó con confianza. A pesar de sus pérdidas en las estaciones exteriores, aún contaban con el número de su lado. El alto comandante Vares había reorganizado sus fuerzas y ahora avanzaba con la certeza de una victoria inevitable. En la conquista eterna, Vares observó la flota humana con satisfacción. Los superan en número. Saben que no pueden ganar, así que esperan morir con dignidad. ¡Qué patético! Todas las naves, prepárense para disparar. Los barreremos y avanzaremos hacia la tierra. Pero su oficial táctico parecía preocupado. Comandante, su formación es inusual. No están agrupando sus naves capitales. Están dispersas con naves más pequeñas entre ellas. Cobardía, descartó Vares. Intentan maximizar la cobertura de escudos. No les servirá de nada. Fuego a discreción. La flota Corax abrió fuego. Miles de rayos de energía y misiles se dirigieron hacia la línea humana. El ataque debería haber devastado las naves de vanguardia, superando sus escudos y rompiendo sus formación. En cambio, algo sucedió que dejó a todos los comandantes Corax paralizados por la confusión. Las pequeñas naves que se habían dispersado por la formación humana aceleraron repentinamente a velocidades imposibles. Se movían en patrones que ningún piloto podía ejecutar, zigzagueando de maneras que parecían desafiar la física. La mayor parte del fuego Corax falló por completo. Los pocos disparos que conectaron impactaron en los escudos que absorbieron el daño y resistieron. ¿Qué son esas naves?, preguntó Varish. Su oficial revisó los datos. Parecían ser cazas drones. Comandante. Automatizados, sin señales de vida, y coordinando sus movimientos con precisión informática. Es como si todos estuvieran controlados por una sola inteligencia. El almirante Chen observó cómo los enjambres de drones hacían exactamente lo que estaban diseñados para hacer. Cada dron estaba controlado por una sofisticada IA que podía reaccionar más rápido que cualquier piloto biológico. Pero la verdadera ventaja era su coordinación. Una IA táctica central gestionaba los 4000 drones como una sola entidad, creando una pantalla defensiva que podía adaptarse en tiempo real al fuego entrante. Lanzamiento fase 2, ordenó Chen con calma. Desde detrás de la pantalla de drones, el capital humano. Las naves abrieron fuego, pero no con armas tradicionales. En su lugar, lanzaron miles de drones adicionales. Estos estaban armados con misiles penetradores.
Los drones lanzamisiles aceleraron a velocidades increíbles y se lanzaron contra la formación Corfax. Sus sistemas de guía de IA se centraron en objetivos específicos, analizando las frecuencias de los escudos, identificando puntos débiles y calculando los vectores de ataque óptimos, todo en fracciones de segundo. La primera oleada de misiles impactó la vanguardia Corfax. Los escudos parpadearon y fallaron bajo el asalto concentrado. Los agujeros se agrietaron. Las naves explotaron. En los primeros 30 segundos de combate, los Corfax perdieron 20 naves. Varys observó su despliegue táctico con incredulidad. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacen? Su puntería es demasiado precisa, comandante. Su coordinación es perfecta. No luchan individualmente. Luchan como una mente colmena. Y eso era exactamente lo que hacían. Cada nave humana, cada dron, cada sistema de armas estaba conectado a través de una red de comunicación cuántica que permitía una coordinación instantánea. Los sistemas de IA no solo controlaban unidades individuales. Controlaban toda la flota como un solo organismo. Cada parte, trabajando en perfecta armonía con los demás. Era una tecnología que los Corfax no tenían. Tecnología que hacía que la numeración fuera menos importante que la coordinación. Todas las naves concentran el fuego en su nave de mando, ordenó Varys desesperadamente. Si podemos destruir su nave insignia, podemos romper su coordinación. La flota Corfax centró su atención en el Prometheus. Cientos de naves concentraron su fuego en la posición de Chen. Era suficiente potencia de fuego para vaporizar una pequeña luna. Los escudos del Prometheus brillaron intensamente bajo el asalto. Las alarmas sonaron en el puente mientras los sistemas defensivos luchaban por absorber el daño. Pero antes de que los escudos fallaran, ocurrió algo inesperado. 20 cruceros humanos se posicionaron alrededor del Prometheus, sus escudos superponiéndose a los de las naves insignia. Crearon un escudo defensivo estratificado, cada nave absorbiendo parte del fuego enemigo. Cuando los escudos de una nave se debilitaban, rotaba y otra ocupaba su lugar. Una rotación defensiva perfecta que ninguna tripulación humana podía coordinar manualmente, pero la IA sí. La IA lo hacía parecer fácil. Escudos al 60%. La defensa. El oficial informó, el protocolo de rotación funciona a la perfección. Chen asintió. Apunten a su nave de mando. Todas las naves capitales concentren el fuego. Veamos cómo se las arreglan con su propia medicina. Los dreadnoughts humanos dispararon al unísono. Enormes proyectiles de cañones de riel, moviéndose a una fracción significativa de la velocidad de la luz, atravesaron el campo de batalla. Los escudos de las naves insignia Corfax absorbieron la primera descarga, pero la segunda y la tercera impactaron. El blindaje se agrietó. La atmósfera se desbordó. La conquista eterna se estremeció bajo el asalto, pero permaneció intacta. En su puente, Varys sintió que la nave se sacudía a su alrededor. Informe de daños. Solo uno. Escudos reducidos al 30%, comandante. Brechas en el casco de las cubiertas 5 a 9. Sistemas de armas al 70% de su capacidad. Las garras de Varys se clavaron en el reposabrazos de su silla de mando. Esto no se suponía que debía suceder. Se suponía que los humanos eran débiles, desprevenidos, presas fáciles. En cambio, lucharon con una coordinación y una tecnología de una eficiencia aterradora. Todas las naves, rompan la formación, ordenó Varys. Entréguense en combate individual. No les den objetivos grandes. Pero romper la formación era justo lo que la IA humana había estado esperando. Mientras las naves Corax dispersa, la flota humana se adaptó al instante. Los drones pululaban, atacando objetivos aislados. Las naves capitales centraron su fuego en grupos de naves enemigas, abrumando sus defensas. Se convirtió en una masacre. El almirante Chen observó la exhibición táctica con insatisfacción, solo con fría determinación. Okoye, prepara equipos de abordaje. Quiero prisioneros. Quiero información. Necesitamos saber si vienen más flotas. El coronel James Okoye, al mando del contingente de marines, asintió bruscamente.
Apunten a su nave de mando. Varys está en esa nave. Lo quiero vivo si es posible. Okoye sonrió ferozmente. Entendido, almirante. Equipos de asalto, ya oyeron al almirante. Vamos a abordar la nave insignia enemiga. Armas no letales siempre que sea posible, pero protéjanse primero. Muévanse. Las naves de asalto humanas eran pequeñas, rápidas y fuertemente blindadas. Despegaron del Prometeo y se lanzaron hacia la destrozada conquista eterna, esquivando el fuego defensivo con la misma precisión asistida por IA que guiaba a todos los demás en la flota humana. Se engancharon al Corfax. El casco de la nave insignia fue atravesado por láseres cortantes. Marines con armadura servoaccionada entraron en masa en la nave, moviéndose con precisión táctica, fruto de años de entrenamiento y coordinación de IA en tiempo real a través de sus sistemas de casco. La tripulación del Corax contraatacó desesperadamente. Eran guerreros por cultura y no se rendirían fácilmente. La lucha dentro de la nave fue brutal y cuerpo a cuerpo. Pero los marines humanos contaban con mejor equipo, mejor coordinación, y luchaban con la furia controlada de quienes recordaban lo que el Corax había hecho 10 años atrás. El coronel Okoye condujo a su equipo hacia el puente. Lucharon pasillo tras pasillo, despejando cada sección con una violencia eficiente. La IA de su casco resaltó a los enemigos, rastreó la munición y se coordinó con otros equipos. Era como luchar con una conciencia táctica perfecta, algo que antes habría sido imposible. Llegaron al puente y lo encontraron fuertemente defendido. Varys había retirado a su guardia personal para una última resistencia. 20 de los mejores guerreros del Corax, armados con armas de energía y garras de combate cuerpo a cuerpo capaces de desgarrar metal. Fuego de supresión, ordenó Okoye. Su equipo lanzó una barrera que obligó a los defensores de Corfax se ponen a cubierto. Entonces Okoye hizo algo que sorprendió a todos. Dejó de disparar y activó sus altavoces externos. Alto comandante Varys. Soy el coronel James Okoye de las Fuerzas de Defensa de la Tierra. Su nave está averiada. Su flota está destrozada. Han perdido esta batalla igual que perdieron la batalla de hace 10 años. Pero les ofrezco la misma opción que mi almirante les ofreció entonces. Ríndanse ahora y serán tratados como prisioneros de guerra. No queremos matarlos si no es necesario. Ende. Hubo un largo silencio. Entonces la voz de Varys resonó por el pasillo lleno de rabia e incredulidad. Ofrecen misericordia de nuevo después de que viniéramos a exterminarlos después de que matamos a su gente. ¿Qué clase de especie ofrece misericordia 2 veces? Okoye pensó en su esposa muerta en Marte. Pensó en todas las personas que habían muerto en ambas guerras. Pensó en lo fácil que sería simplemente matar a todos los Corfax en esta nave. El tipo de especie que es mejor que ustedes, dijo Okoye simplemente. No matamos cuando no tenemos por qué hacerlo. Eso no es debilidad, comandante. Es fuerza. Eso es lo que nos separa de ustedes. Ahora, elijan. Ríndanse o mueran. Durante un largo instante, no ocurrió nada. Luego, lentamente, los guerreros de Corfax comenzaron a levantarse. Bajaron las armas. Uno a uno se rindieron. Finalmente, el propio Varys emergió del puente, con las escamas oscurecidas por la rabia y la vergüenza, pero con las armas enfundadas. Okoye lo detuvo personalmente. Tomaron la decisión correcta, comandante. Varys miró al humano con sus ojos dorados. No los entiendo. A ninguno de ustedes. Vinimos a destruir su especie. Matamos a miles y aún así muestran piedad. ¿Por qué? Porque eso es lo que somos. Dijo Okoye. Y si nos hubiéramos convertido en ustedes, habrían ganado incluso si destruyéramos todas las naves de su flota. Ahora nos lo van a contar todo. ¿Hay más flotas? ¿Más ataques planeados? Porque si los hay, esta piedad termina. La tierra ha terminado de ser paciente. Varys guardó silencio mientras los marines lo llevaban a un lugar de detención. Célula. A su alrededor, la flota humana continuaba arrasando con las naves Corax restantes. La batalla prácticamente había terminado. De las 287 naves que entraron en el espacio de Júpiter, menos de 40 seguían en combate,
y éstas se encontraban en plena retirada, intentando desesperadamente alcanzar el alcance FTL. La almirante Chen tomó una decisión. Que huyeran. Quiero que los supervivientes lleven el mensaje a su mundo natal. Quiero que todos los Corfax sepan lo que ocurrió aquí. Que cuenten la historia de cómo llegaron con muerte y destrucción, y la humanidad la devolvió multiplicada por 100. Las naves Corfac en retirada desaparecieron en el alcance FTL llevando la noticia del desastre. La batalla de Júpiter había terminado. La humanidad había ganado decisivamente. Pero mientras Chen permanecía en el puente del Prometheus, observando el campo de escombros y los informes de bajas, no sintió alegría. La victoria en la guerra nunca era limpia. Habían perdido 43 naves. Miles de tripulantes nunca volverían a casa. ¿Y ahora qué, almirante?, preguntó el coronel Okoye, volviendo al puente tras asegurar a los prisioneros. Chen miró las cartas estelares que conducían al espacio de Corfac. Ahora nos aseguraremos de que esto no vuelva a suceder. Preparen la flota. Vamos a Corfac y vamos a poner fin a esta guerra para siempre. Los ojos de Okoye se abrieron de par en par. ¿Te refieres a invadir su territorio? Me refiero a hacerles entender de una vez por todas que la humanidad ya no es atacada. Que la misericordia es un regalo que damos una sola vez, no una debilidad que explotar. Iremos a su mundo natal y les dictaremos las condiciones en su territorio. Solo así terminará esto. Alrededor del puente, los oficiales intercambiaron miradas. Esto no tenía precedentes. La humanidad nunca había sido la agresora, nunca había llevado la lucha a territorio enemigo. Pero las viejas reglas ya no se aplicaban. Preparen la flota, ordenó Chen de nuevo. Partimos hacia el espacio Corfac en 12 horas, y esta vez traemos suficiente fuerza para que nunca más se atrevan a amenazarnos. La flota humana entró en el espacio Corax 3 semanas después de la batalla de Júpiter. 200 naves moviéndose en perfecta formación, transmitiendo su presencia en todas las frecuencias. No se escabullían, no se escondían. Querían que los Corax supieran que venían. En el mundo natal de Corax Prime, el pánico se extendió como la pólvora. Los supervivientes de Júpiter habían traído historias de derrota devastadora, de armas que no pudieron contrarrestar, de coordinación que no pudieron igualar, de humanos que lucharon con una furia fría y calculada que, de alguna manera, era más aterradora que la rabia. El Gran Consejo se reunió en sesión de emergencia. La enorme cámara estaba llena de los líderes militares y políticos de toda la Confederación Corax. Habían gobernado docenas de mundos durante siglos, conquistando todas las especies que encontraron. Pero ahora, por primera vez en su historia, una flota enemiga se acercaba a su mundo natal. El gran comandante, anciano y con cicatrices, se encontraba ante la asamblea. Sus escamas estaban casi negras por la edad, y su voz tenía el peso de la autoridad. «Vienen los humanos», dijo simplemente. «La flota del alto comandante Vares ha sido destruida. Solo 37 naves escaparon. Los humanos ahora se acercan a nuestro espacio con una fuerza abrumadora. Debemos decidir cómo responder». Un comandante más joven se puso de pie, con sus escamas rojas de ira. «Luchamos. Reunimos a todas las naves de todos los mundos. No podemos permitir que estos blandos mamíferos nos dicten sus términos». Pero otra voz habló. Esta pertenecía a un oficial de inteligencia. «Hemos analizado los datos de batalla de Júpiter. Los humanos tienen tecnología que no comprendemos. Inteligencia artificial que coordina toda su flota. Armas con el doble de alcance que las nuestras. Defensas que se adaptan en tiempo real. Y lo más importante, aprendieron de la Primera Guerra. Nos estudiaron. Se prepararon para cualquier táctica que pudiéramos usar. Si luchamos contra ellos ahora, perderemos». «Entonces, ¿qué sugiere?», exigió el comandante de escamas rojas. «Que nos rindamos, que nos inclinemos ante estas criaturas». «Sugiero que sobrevivamos», dijo el oficial de inteligencia en voz baja. «Los atacamos 2 veces. 2 veces nos derrotaron. Si atacamos de nuevo, puede que no muestren piedad una tercera vez. Puede que decidan que la única forma de estar a salvo es exterminarnos por completo.
El gran comandante levantó una mano con garras para pedir silencio. Que entre el prisionero. Los guardias escoltaron al alto comandante Vares a la cámara. El excomandante de la flota parecía destrozado, con las escamas opacas y la mirada baja. Los humanos lo habían devuelto al espacio Corax como un gesto o quizás como advertencia. «Dile al consejo lo que me dijiste», ordenó el gran comandante. Vares habló en voz baja, sin la arrogancia habitual. «Podrían haberme matado. A todos nosotros. Abordaron mi nave insignia y nos tuvieron a su merced. Pero prefirieron tomar prisioneros. Atendieron a nuestros heridos. Incluso nos dieron suficientes provisiones para el viaje de regreso. Y el almirante Chen envió un mensaje conmigo». «¿Qué mensaje?», preguntó la gran comandante. Vares alzó la vista y sus ojos reflejaron algo que los Corax rara vez sentían. «Miedo». Dijo que la humanidad ha mostrado misericordia 2 veces, una después de la Primera Guerra y otra después de la Segunda. Pero no habrá una tercera. Dijo que si alguna vez volvemos a amenazar la Tierra, si alguna vez atacamos colonias humanas, si alguna vez mostramos agresión hacia cualquier nave humana, no mostrarán misericordia. Mostrarán la extinción. Y les dijo que les dijera que todas las especies de la galaxia estarán atentas a lo que suceda a continuación. Que su respuesta determinará si los Corax sobreviven como especie o desaparecen en la historia. La cámara quedó en silencio. El peso de esas palabras se apoderó de los líderes reunidos como algo físico. La gran comandante habló de nuevo. «Los humanos están a 3 días del alcance orbital de nuestro planeta. ¿Cuáles son sus demandas?». Vares entregó un chip de datos. «Está todo aquí. Sus términos no son negociables. 7 sig 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 asai digo». La gran comandante leyó los términos. Su expresión se ensombrecía con cada línea. Pero también había algo más en sus ojos. No solo ira, comprensión, quizás incluso respeto. «Estos términos son duros», dijo finalmente. «Pero no son la extinción. Nos ofrecen un camino a seguir, un camino humillante, pero un camino al fin y al cabo». El comandante de escamas rojas se puso de pie de nuevo. «No podemos aceptar esto. Es mejor morir con honor que vivir en la vergüenza». Los ojos del gran comandante brillaron. «Hablas de honor. Atacamos a una especie pacífica 2 veces sin provocación. Matamos a sus civiles. Rompimos un tratado. Lo acordamos. ¿Dónde está el honor en eso? Los humanos nos mostraron misericordia cuando podrían habernos destruido. Nos mostraron misericordia de nuevo cuando podrían haber ejecutado a todos los prisioneros de Júpiter. Y todavía algunos de ustedes hablan de luchar contra ellos. Esto no es honor. Esto es estupidez». Se irguió en toda su altura. Su voz resonó por toda la cámara. «He visto 200 ciclos de guerra. He conquistado 17 especies y les digo ahora que los humanos son diferentes a cualquier especie que hayamos conocido. No son débiles por mostrar misericordia. Son lo suficientemente fuertes como para elegir la misericordia. Pero también son lo suficientemente fuertes como para destruirnos si los forzamos. La pregunta no es si podemos luchar contra ellos. La pregunta es si queremos sobrevivir». El debate se prolongó durante horas, pero al final, la decisión fue inevitable. Los Corax no tenían otra opción. Aceptarían las condiciones de la Tierra. Cuando la flota humana llegó a Corax Prime, no encontraron formaciones defensivas esperándolos. En cambio, recibieron una transmisión solicitando una reunión. El almirante Chen accedió. La reunión tuvo lugar en un transporte neutral entre la flota humana y Corax Prime. El almirante Chen llegó con el coronel Okoy y un pequeño destacamento de seguridad. Los Corfax enviaron a su gran comandante y un equipo diplomático. Los 2 grupos se enfrentaron en una mesa de conferencias. Durante un largo momento, nadie habló. El gran comandante estudió al almirante Chen con sus ojos antiguos. «Podrían destruir nuestro mundo natal», dijo finalmente. «Su flota está en posición. No podríamos detenerlos. Sin embargo, ofrecen condiciones». «¿Por qué?». Chen se inclinó ligeramente hacia adelante. «Porque la destrucción es fácil, gran comandante. Cualquier especie puede matar. Pero construir algo duradero,
Crear una paz que beneficie a ambas partes, eso es difícil. Eso requiere una fuerza de otro tipo. Sus condiciones son severas. Disolverían nuestro ejército. Juzgarían a nuestros comandantes como criminales de guerra. Reestructurarían nuestro gobierno bajo su supervisión. Estas son las exigencias de los conquistadores. No, dijo Chen con firmeza. Son las exigencias de una especie cansada de ser atacada. Su pueblo ha demostrado 2 veces que no se les puede confiar el poder militar. Lo usan para conquistar y matar. Así que se lo quitamos, pero no los exterminamos. No los esclavizamos. Les damos la oportunidad de convertirse en algo mejor. El gran comandante guardó silencio un momento. Y si nos negamos, la expresión de Chen se endureció. Entonces esta flota destruirá sistemáticamente todas las instalaciones militares de su mundo natal y de todos los mundos coloniales que controlen. Eliminaremos su capacidad de hacer la guerra. Y estableceremos estaciones militares en todo su territorio para asegurarnos de que nunca vuelvan a amenazar a nadie. Pueden aceptar estas condiciones y mantener cierta dignidad, o podemos imponerlas por la fuerza. La decisión es suya. El coronel Okoye habló, con la voz cargada del peso de la pérdida personal. Mi gente ha muerto 2 veces defendiendo nuestros hogares de su agresión. Vi morir a mi esposa en la Primera Guerra. He perdido amigos y camaradas en esta guerra. Cada persona en esta flota ha perdido a alguien. Se acabó la paciencia. Se acabó la comprensión. Vinieron a nuestro hogar con muerte y destrucción. Regresamos con justicia. Ahora acéptenlo o aténganse a las consecuencias. El gran comandante miró a sus asesores, luego a los humanos. Finalmente, se puso de pie e hizo lo que se consideraba una reverencia entre su especie. Aceptamos sus términos. La Confederación Corax se rinde incondicionalmente. Cumpliremos con todos los requisitos. Solo pedimos que nuestros civiles sean perdonados y que se nos trate con la dignidad que merece cualquier pueblo derrotado. Chen también se puso de pie. Serán tratados con justicia y de acuerdo con las leyes de la guerra. Los civiles no sufrirán daño. Quienes cometieron crímenes de guerra enfrentarán la justicia, pero quienes simplemente siguieron órdenes podrán regresar a casa. No estamos aquí para vengarnos, gran comandante. Estamos aquí para asegurarnos de que esto no vuelva a suceder. La rendición formal se firmó 3 días después. El ejército Corax fue disuelto. Los criminales de guerra fueron identificados y puestos bajo custodia. Se estableció una presencia administrativa humana para supervisar la transición a una nueva estructura de gobierno. El alto comandante Vares fue juzgado por crímenes de guerra. Las pruebas eran abrumadoras. Había ordenado ataques contra objetivos civiles. Se había negado a tomar prisioneros. Había violado los términos del primer tratado de paz con pleno conocimiento e intención. Fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua. Mientras se leía el veredicto, Vares pronunció sus últimas palabras como ser libre. Puede que hayan ganado esta guerra, humanos, pero no han cambiado lo que somos. Los guerreros no se convierten en agricultores pacíficos simplemente porque lo deseen. Los Corfax recordarán y algún día, de alguna manera, resurgiremos. La almirante Chen estuvo presente en el juicio. Miró a Vares con algo parecido a la lástima. Quizás tenga razón, dijo. Quizás su pueblo nunca abrace la paz de verdad, pero sus nietos sí, o los nietos de sus nietos. No intentamos cambiarlo, comandante. Intentamos darle a la próxima generación una opción, algo que usted nunca les dio. Ahora pasarás el resto de tu vida pensando en eso. Pasaron los años. El territorio Corfax se transformó. La infraestructura militar fue desmantelada y convertida al uso civil. Las fábricas de armas se convirtieron en centros de fabricación. Los buques de guerra fueron desguazados y los materiales utilizados para construir hospitales y escuelas. No fue fácil. Muchos Corax resentían la presencia humana. La doctora Sara Kimati regresó al espacio Corax. Había jurado que nunca volvería a ver a otro Corfax después de la muerte de Retic. Pero cuando llegó la llamada para voluntarios para ayudar con la transición, no pudo negarse.
Estableció un programa de intercambio educativo y lo llamó el Instituto Retic en honor al joven científico que había muerto por atreverse a imaginar la paz. Los primeros estudiantes fueron jóvenes Corax enojados y resentidos que vieron el programa como adoctrinamiento. Pero Sara no intentó hacer que amaran a la humanidad. Simplemente les enseñó que había alternativas a la violencia. Que la fuerza podía venir del conocimiento, de la cooperación, de construir en lugar de destruir. Un día, 5 años después del fin de la guerra, una joven Corax se le acercó después de clase. Doctora Kamati, quería preguntarle algo. Claro. ¿Por qué vino? ¿Después de lo que le hicimos a su gente? Después de lo que le hicimos a su familia, Sara guardó silencio un momento. Pensó en su esposo y sus hijas. Se habían ido hacía 15 años. El dolor nunca desapareció del todo, pero se había convertido en algo que podía soportar. Vine porque alguien tiene que romper el ciclo. Sara dijo, tu gente mató a la mía. Mi gente mató a la tuya. Esto podría durar para siempre. Cada generación buscando venganza por la anterior. O podemos decidir que esto termine aquí, que elijamos algo diferente. No puedo traer de vuelta a mi familia, pero tal vez pueda ayudar a asegurar que otras familias no tengan que pasar por lo que yo pasé. El joven Corax la miró con algo parecido al asombro. Ustedes los humanos son extraños, pero tal vez eso no sea malo. Sara sonrió. No, tal vez no lo sea. El coronel James Okoye se retiró del ejército y regresó a Marte. La colonia había crecido en los años transcurridos desde la guerra. Las cúpulas eran más grandes. La población se había triplicado. Los niños jugaban en parques que habían sido campos de batalla. Un día, se paró ante un monumento conmemorativo, mirando los nombres grabados en piedra. El nombre de su esposa estaba allí junto a miles de otros. Tantos muertos, pero también tantos vivos. Los niños que veía jugar crecerían en una galaxia donde la humanidad había demostrado su valía, no como conquistadores, sino como algo más excepcional, como personas que podían ganar guerras, pero que elegían la paz cuando era posible. Un adolescente se le acercó, de unos 16 años. Señor, ¿es usted el coronel Okoye? Lo soy o lo era. Llámeme James ahora. Estoy escribiendo un informe para la escuela sobre las guerras. ¿Puedo preguntarle algo? Okoye sonrió. ¿Valió la pena? Toda la lucha, toda la muerte, ¿cambió algo? Okoye miró el monumento, luego a la próspera colonia que los rodeaba. Sí, lo cambió todo. Demostramos que los humanos no tienen que ser víctimas, que podemos defendernos cuando es necesario, pero también demostramos que no tenemos que convertirnos en monstruos para sobrevivir. Podemos ser fuertes y misericordiosos. Podemos ganar y seguir ofreciendo paz. Ese es el legado de esas guerras. Eso es por lo que murió toda esta gente. El adolescente asintió pensativo y se alejó. Okoye lo vio irse y pensó en el futuro. La galaxia había aprendido algo importante. No se podía jugar con la humanidad, pero más importante aún, la humanidad ofrecía algo diferente. Un camino que no se trataba solo de supervivencia o conquista. Un camino que equilibraba la fuerza con la compasión. La almirante Catherine Chen se encontraba ante el muro conmemorativo en Ginebra, 10 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial. 20 años después del primer disparo. Ya era mayor, con el pelo canoso y el rostro surcado por el peso del mando. Se había retirado del servicio activo, pero seguía como asesora del Consejo de Defensa de la Tierra. El muro contenía decenas de miles de nombres. Su hermano David estaba allí. Tantos otros, amigos, camaradas, desconocidos que nunca conoció, pero que murieron bajo su mando. Tocó el grabado en la base del monumento. Se habían añadido nuevas palabras después de la Segunda Guerra Mundial. Les dimos la paz. Regresaron con la muerte. Regresamos con justicia. Era la verdad. Simple y cruda. Un joven oficial se acercó a ella. Recién graduado de la academia. Almirante Chen, quería darle las gracias. Mis abuelos sobrevivieron a la Primera Guerra gracias a las decisiones que usted tomó. Existo porque usted eligió la misericordia cuando pudo haber elegido la venganza. Chen sonrió suavemente. Gracias.
Pero la misericordia no es debilidad. Nunca olviden que mostramos misericordia porque fuimos lo suficientemente fuertes como para elegirla. Y cuando esa misericordia fue rechazada, fuimos lo suficientemente fuertes para imponer la paz. Ambas son necesarias. Sí, señora. Chen miró al joven oficial, tan ansioso e idealista. Dígame algo. ¿Qué enseñan ahora sobre las guerras? ¿Cómo explican lo que sucedió? El oficial pensó por un momento. Nos enseñan que la humanidad se enfrentó a una elección. Podíamos convertirnos en víctimas o en monstruos. En cambio, nos convertimos en algo más. Nos convertimos en personas que luchan cuando deben hacerlo, pero que siempre intentan construir algo mejor después. Dicen que eso es lo que nos hace humanos. Chen asintió lentamente. Esa es una buena lección. Recuérdela cuando se enfrenten a sus propias decisiones difíciles, y las enfrentarán. La paz nunca es permanente. Hay que mantenerla, protegerla, a veces luchar por ella, pero siempre vale la pena el esfuerzo. Por toda la galaxia, otras especies observaron y aprendieron. La historia de la humanidad y los Corax se extendió. Se convirtió en una advertencia para las especies agresivas y una fuente de esperanza para las pacíficas. Una frase entró en uso común en los idiomas comerciales galácticos. Cuando alguien hablaba de resolución de conflictos, de mostrar misericordia, de elegir la paz sobre venganza, dirían, recuerden a los humanos. Porque la humanidad había hecho algo inusual en la historia galáctica. Habían ganado decisivamente 2 veces contra un enemigo implacable. Podrían haber exterminado a los Corfax. Podrían haberlos esclavizado. En cambio, ofrecieron un camino hacia la coexistencia. Duro, sí, exigente, sin duda, pero un camino al fin y al cabo. Y los Corfax, a regañadientes al principio, pero con más disposición con el paso del tiempo, tomaron ese camino. La cultura guerrera no desapareció de la noche a la mañana. Pero cambió. El joven Corfax creció aprendiendo que existían diferentes tipos de fuerza. Que construir podía ser tan desafiante como destruir. Que la cooperación podía lograr cosas que la conquista jamás podría. 30 años después de la Segunda Guerra, una delegación comercial Corax visitó la Tierra. Vinieron a negociar alianzas económicas para establecer intercambios culturales y discutir la colaboración científica. El líder de la delegación era un Corfax de mediana edad llamado Optrak, hijo de Retik, el científico que murió intentando evitar la Segunda Guerra. Se encontraba ante el muro conmemorativo en Ginebra con la doctora Sara Kamati, ya mayor, pero aún dirigía el Instituto Reik. Mi padre creía que esto era posible. Trak dijo en voz baja, mirando los nombres. Murió por esa creencia. Durante años, lo odié por ello. Pensé que era un traidor, pero ahora lo entiendo. Vio en lo que podríamos convertirnos si elegíamos algo diferente. Sara le puso una mano en el hombro. Tu padre fue valiente, más valiente que la mayoría de los soldados. Se necesita más coraje para oponerse a tu propia cultura que para seguirla. Ahora les enseño a mis hijos sobre él, dijo Optrach. Y sobre los humanos, les digo que los humanos son la única especie que conozco que es igual de peligrosa cuando muestra misericordia que cuando busca venganza. El truco está en no obligarlos nunca a elegir esto último. Sara sonrió. Eso es lo más cierto que alguien ha dicho jamás sobre nosotros. Permanecieron juntos en silencio, humanos y Corfax, ante un monumento a los muertos de 2 guerras. Las guerras habían terminado. La paz se mantenía. Y lenta, dolorosamente, 2 especies aprendían a coexistir. No era perfecto. Aún había tensiones, aún resentimientos, aún había quienes en ambos bandos no podían perdonar ni olvidar. Pero era una paz construida no sobre la confianza, lo cual llegó lentamente, pero basado en el respeto mutuo. Los Corfax respetaban la fuerza humana. Los humanos respetaban la determinación de Corax para reconstruir. Y en ese sentido, en esa difícil comprensión, algo nuevo crecía. Quizás no amistad, todavía no, pero sí la posibilidad de amistad. La base de algo mejor. La almirante Chen murió pacíficamente mientras dormía a los 87 años, 35 años después del final de la Segunda Guerra.
A su funeral asistieron dignatarios de todo el espacio humano. Y en un momento que habría parecido imposible décadas antes, también asistió una delegación de oficiales de Corax. Permanecieron de pie respetuosamente mientras pasaba su ataúd. Uno de ellos, un diplomático de alto rango, habló en voz baja al oficial humano que estaba a su lado. Era una gran guerrera y una gran pacificadora. Su especie tuvo la suerte de tenerla. La funcionaria humana asintió. Habría apreciado que dijeras eso. Siempre creyó que los Corax podían cambiar. Murió creyendo tener razón. El comentario de Fortax. Tenía razón. Los Corax simplemente dijeron, cambiamos porque no nos dio otra opción, y al final, porque nos dio un camino hacia algo mejor que una guerra sin fin. El ataúd fue depositado junto al muro conmemorativo. En su lápida se grabaron las palabras que había pronunciado a menudo en sus últimos años. La paz no es la ausencia de guerra. Es la decisión consciente de construir algo mejor. Y a lo largo de la galaxia, en docenas de mundos, humanos, Corax y otros contemplaron esas palabras y comprendieron su verdad. La humanidad había tenido una opción: misericordia o venganza, justicia o extinción, paz o guerra eterna. Eligieron la misericordia cuando pudieron. Eligieron la justicia cuando debieron. Y construyeron una paz duradera porque eso es lo que hace la humanidad. Luchan cuando es necesario. Muestran misericordia cuando es posible. Y nunca renuncian a la posibilidad de algo mejor. Las guerras habían terminado. La paz había comenzado.